Arce para sacudir. Miguel Ángel Borja la tiene Arce. Y apareció River y apareció Barco. Acelera. Borja pica y logra ganar la posición y creo que la quiere parar. Y después de controlarla le quita la vista a la pelota. No pensaba definir de primera porque además creo y por razón que él sentía con tiempo suficiente para patear. Aquí está Borja. Llegó River, el partido 0-0. Herrera, Nacho va a picar por el otro lado. Enzo Díaz, adentro. Tiene Rodrigo. Juega el ex Atlético Tucumán. Enzo Díaz. El toque de Barco. Quitaba Joaquín. Borja Velázquez. No podía Fernández. Retrotrae la acción Merlos. Salida de Valiente. A las 5 de la tarde, boludo. Sabía poderlo jugar a las 5 porque no tiene luz la cancha esa, boludo. Claro, y no más tarde que se puede sin luz. Claro. Bueno, igual eso porque verano. Sí, pero boludo, el calor. Ángela y Maxi. Arce para Fernández, cargó frente a González Pires, le quedó a Milton Celis, Celis para Acuña. Va Cachete, Walter Acuña con la pelota. Sigue Acuña, Acuña en el área. Metiendo por allí el futbolista Ramírez. Y Merlos evitó que tocara la pelota. Va Goitía, recupera Goitía por arriba del travesaño. ¿Cuántas de estas podrá tener el Malevo? Bueno, lo sabe Goitía, se animó Deportivo Riestra. Primero quiero destacar a Acuña en su perseverancia para ganar varias pelotas divididas. Y después Goitía, que está lejos. Va a ir acercando. Enzo Díaz toca la pelota y ahí va a buscarlo. Ante la jugada del lateral, su colega Goitía, que tenía una chance clarísima de varias personas. Cerró los ojos y le pegó. Pero había estado muy astuto a la hora de entender cuándo presionar a Enzo Díaz. Y podés colgar el resto de las pecheras y se van aireando, ¿viste? Dale. Viene a morir las cosas. Solo, Santi. Vale, no te agarra la línea. Para adelante. Quedó parado Acuña, no cobró nada del árbitro. Intentaba Colidio, Nacho, deja salir. ¡Abrí! ¡Bien, Martino! Dale a probar, Rafa. No confiar en su zurda. Abro Cagabio, te la dejo allá. Pasa. Por ejemplo, termina despejando Caro Torres. La oportunidad de la jugada. Sigue. Bueno. Vamos, Santi. Ponemos un pase que gane en el medio, vamos. Pásame hoy, chico. Sobre el rostro de Arce. Nacho Barco frente a la pelota, es buena para River. 9-0. Arriba, Rafa. Dale, Micha, largo. Bien, Micha. Atención con el disparo al arco o cualquier rebote, ¿eh? San Pablo Díaz está en Solís, está Herrera, está Colidio. Dale, Santi, vamos. Advierte Merlos. Lucho. Lucho. Que no pique. Acomodó para darle Barco, ¿eh? Linda. Inés Ezequiel. Listo, pelado, Arce. Uno de los dos 5 tiene que apretarlo cuando recibe solo. ¡Sí! ¡Largo! Nada, sigue, bien.
Pablo Díaz, Alejandro. Va a picar Enzo Díaz. Marco, no se le busca. Caro Torres. Sí, largo, Micha, corre. Sigue. Enzo Díaz, por la banda. Descarga para Colidio. Corre, espera, Guido. Dale, Santi. Aquí está Leandro González Pires. Apertura para Herrera. Recibe el control. Benedito a Nacho. Y Milton Celi para Fernández. Y para la segunda pelota, Julio. Pablo Díaz, Fonseca. Marco frente a Maxi Rodríguez. Fonseca metió muy bien para Andrés. Lo tira el Sacaré. Va Herrera para Borja. Metió Lili Barren. Crece el visionario Juan Pablo Barci. Será córner. A ver si se viraliza tanto como otros pases. Santi, tiene que tirar a favor. Corta en diagonal de la derecha al medio, buscando a Borja. Buen recurso defensivo con el taco de Ibarra, no le quedaba otra. Pero fue muy bueno el pase de 3 dedos de Fonseca. ¡Adentro! ¡Tío! ¡Adentro! Tienes que agarrar para acá solo, no le grites. El tiro de esquina. Busca River por arriba. Eso. Crece en el conjunto de Martínez. Llevamos 17:30. Vino el centro que se cierra. Cabezazo. Ganaba finalmente Miguel Ángel Borja. Cambio. Ahora sí, Santi. Chance clarísimo. Chance clarísimo. Hacelo bien, gordo. El juego. Para adelante. Llega. Viene. A ese bloque defensivo inicial. Que van a corto, tiene la pelota y la no estaba para hacer esa especulación, la sacó. Mejor asegurar, ¿no? La apoyo. Juego de pedo. ¿Cuándo van a estar las coches? Ha provocado un par de fouls. Mínimo contacto de González Pires y la aprovecha y se deja caer. Ha ganado unas cuantas divididas. Dale, molestalo. esa cancha en su casa con la intención de conservar el 0-0 con el que arrancan todos los partidos. A este factor igualador. Ahí, en la cancha de arriba, puede pasar cualquier cosa. Y eso es un contexto diferente de lo que pasará del piso. Otro está Barrio Nuevo que suele ganar, pero sí gana Caro Torres, Eddie Barren por el segundo palo. Milton Celis, Ramírez y De Matei frente a la pelota. Reloj de Riestra, 19, primer tiempo en el Banco Flores. Se adelanta, va De Matei, vino el centro para Caro Torres, el más alto del terreno. Cuando contrarresta Borja, intenta Cunha, otra vez el colibrí. Esta cancha va a jugar. Por así, Goitia, ven el grito raro, se la va quedando el arquero. Ronaldo encontró la mayor variedad de productos. Ronaldo, un amigo de la casa, te trae la primera Amigo, avisa de la puerta que está re puntual. Este partido de las 5 arrancó 5:05. Están en la cancha de Piraí. Esperaba Colidio. El pase cortito para Nacho Fernández. Herrera. Fonseca. Por el otro lado, Enzo Díaz. Ya lo vio. ¿Cómo va, Nacho? ¿Todo bien? Escuchen, van a jugar en la cancha, están jugando negro contra Pecheras. Que hay un árbitro pelado. Y ahí. Ahí está cuando lleguen, vamos haciendo la planilla, vamos viendo el pago, etc. Está en horario, así que cualquier cosa me deja. ¡Picho! ¡Derecha! ¿Cómo lo pone vos? Izquierda. Vení para acá. Era un juego de PS, pero duro. ¿Qué pasa? ¿No te trabajar, Matías, boludo?
Pero Fabián, igual el técnico de Red. ¿En serio? Tipo, no es joda. ¿Posta? Nacho, ¿cómo va? ¿Todo bien? Escuchame, vamos a estar re puntual. Van a jugar en la cancha que está vacía. Así que bueno, llegan, me piden una bocha y se ponen a calentar. A calentar más del calor que hay. Pero bueno, cuando estén, 18 horas están jugando. Bien, bala, sí. Está sacando. Nahue, también está claro que van a arrancar re puntual. Es más, su cancha está vacía. Así que cuando apenas estén, se viene una bolsa y la paso van calentando. 18 horas, 18:05, pero como tardísimo están jugando. Dice ya que te lleve las rotas y se las lleva el lunes. Pero eso no hace cantidad, pero igual no va a ser la cantidad de cancheras. Hay 2 juegos como mucho contando las rotas. ¿Dónde quién? De Borjita. Igual se debió y se fue al ángulo, boludo. Está con un orto. Pincha solo. Tommy, te van. ¡Golazo! ¡Agua! Y cambios. Sí. Le dan el cambio. Y agua, chicos. Ale. ¿Querés? Laura. ¿Querés entrar? Realmente no vamos re lento. Está. Escúchame, dale acá. Venga, dale. Estás por ahí. Borja. ¿Borjita? Sí, ya sale en el video. Yo lo bancaba a Rondón, pero para mí siempre mejor Borja. Siempre. Además, después el tiempo terminando la razón a Miguel. Sí, Borja. Borja, cero. Vamos, chicos. 24. La JL. 12 minutos por jugar, reglamentario. 12 por jugar. Está ahí, Ale, está ahí. Está boteadito, bien. Ahora es mío. Vamos. Ah, bueno. Van ahora. Hola. Sí, dale. Sí, tengo. 20 horas Uno cero lo vi. Sí. Si no le ganan a la cabreada, mami. Esto es liga. Esto es fecha 1 de segunda división. Guarda ahí.
Bien, Alejandro. ¡Tirala! Implicable como sea. ¡Dale! ¡Muévanse! ¿Gol de Berrier? Sí, Armani. Salió mareando y... Armani salió mareando. ¿Cómo? Armani salió mareando y la clavó en el ángulo. Y le dijo a Pablo, para vos, gordo puto, la guita que me debes. De repente se revelaba, ¿no? 19 Madrid, Brasil. Salto. 18 horas 2, 22, 22, 21. ¡Dale, uno en medio! ¡En el tiempo! 1, 2, 3, 4. ¡Pasa! ¡Pasa! Muy bien, Nicolás, muy bien. Amarillo. ¡Dale! Ponete como subí y bajás, ¡Vamos! Pará, loco, hace calor. Atrás, fuera. Arranque acá en medio. Ramírez deja para Cunha. Seguimos. Estaba solo. Ya, ahí vos. Hacelo rápido, dale. ¡Afuera, Santi! ¡Ey! Ese. Bueno, cuando el funcionamiento Fabiani quiere que estén más arriba, como recién, le pide siempre sacalo negro a Irribarren y también pretende más presión en el mediocampo. Por eso se enojó por el hecho de que Borja haya podido sacar ese remate de media distancia. Cuando se interrumpa el partido habrá parate para refrescarse. Fonseca para Borja. Ataca Colidio. Se viene Nacho para enganchar. Va el zurdo. Fernández metió para Diego. Jorge viene. Segundo. Y no pudo en la línea. Ah, 2 y 9. Para mí no cargó. Frente al arquero Arce que la tiene Juan Pablo. Para Borja inspirado y además dentro del área de Cunha de ida y vuelta en este tramo 28 y medio. Ramírez suelta para Walter por el otro lado. Se desprende Goitia, ya lo ve el número 11. Elige centralizar con Fernández. Celis en un punto. Rompe desde el fondo Nacho Fernández. Pide Colidio en el centro. Aquí. Tiene unos dos palos, boludo. Sí. Seguilo Maxi. Sí. Entre líneas. Su 23, pero es un asco. Chico Manchester. ¿Cuánto va? Boludo, Mascherano no puede dar la conferencia tan derrotista, boludo. Es el peor de toda la historia, boludo. ¿Sí? Es una vergüenza, no sé cómo se imagina. Boludo. Yo lo amo de Liverpool. En vez de dar fe, boludo, anda... Aparte con ese tonito de triste, boludo. Hay 7 T argentinos por todo el mundo dando vueltas, son todos buenos, menos uno. ¡Dale, corto! ¡Salile! Juega atrás, dale. Dale, uno ahí. Sí, es atrevido, lo van a echar a nosotros. Ramírez que se cerraba. Matei va con todo, deja el pie y después se arregla los puntos. Acá pedían falta y había infracción de Borja de atrás. Sí, no hay nada que hacer.
¡Dale, volvé, Martino! Agua, hidratación. La vuelta. Mirá los cuatro. Vale. Está cerca Caro Torres. Hay mucho mérito del colombiano. Primero Daniel, el corte se la da enseguida para que después Borja esté bien perfilado. Cuando corra un poquito. Dale. Listo. Yo me veo la obligación de ser literal, de decirlo textualmente. Perfecto. Sale un viral. Nosotros no cambiamos nada, dice Tifale. Riestra no va a cambiar. No, dale. Van 30 del primer tiempo. Dale, queda. Se convertirá en Max. Todo lo que avance en la vida llega más contenido con una mejor experiencia. Muy pronto, Max. ¡Viene la arquera! Por eso este verano Muy bien la arquera. una movida única. Es que el campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere. Al piso. Pero para mí la saca antes de tirarse. Para el piso. Primero saca y después se cae. Pegale. ¿Dónde va? Con los corrimientos. Hace un rato el arquero Arce le dijo que quedaba desprotegidos a la derecha, esto es el señalamiento. Y también habló de partido duro, de intensidad, bueno, quiere más presión, quiere los jugadores más metidos todavía en el partido. El pase de Fonseca para Borja. Ahí. ¡Está bien! ¡Perfecto, Santiago! Está el estilo del juego de Sí, porque están redominando los otros, pero es contraataque puro. me encanta, ¿eh? Porque están redominando los otros, pero Sí, sería mi sueño, boludo. pero ¿qué pasa? Que No, hay dos tipos de fútbol, el profesional, que yo les exijo porque entrenan todos los días, como vos, jugadores que son de millonario como vos, y otro es el fútbol amateur. Para mí el fútbol amateur, jugar bien, no sirve para nada. Es de pito, boludo, jugar. porque era el... Esto, boludo, mirá qué lindo. Triángulo, pum, que la corra el 24. César, no falta. Sobre la posición de Arce. Bien, dale. Casi 34 minutos. Sí. La vuelta. Hay cambio. Juego. Qué golazo. De Armani. De Nacho de tiro libre. Anillo. No, mira, Carreta es tipo, creo que Excursio la mejor. Boludo. Sí, Riestra, boludo. Sí. Sí, Si pero tuvieran que robarle a Coso, a Como para... comunicación tiene que robarle, pobre. Y 2 veces le robaron. Sí, 2 veces. Yo jugaba en Como cuando fue. Es una... Amigo, eso fue, yo jugaba en DF. Me acuerdo que se jugaron los últimos 6 minutos en la cancha de DF. Yo todo el reducido lo había ido a ver a... Nacho, mientras armaba la barrera, Arce le pega con el costado del Ay, el arquerito. al palo. Hay un jugador de eso que cuando yo estaba valiente, Juan Blooming. Y Ribarra. La terminaba con la lógica. Pero bueno, claro. Era cuestión de salir a largo. Ya tenían lo que es el árbitro para poder pasear. Primer gol de Burgo. Bueno, loco, voy a la media ya. ¿Por qué traía a lavar las medias? No tenía agua en la casa, ¿no? Que se escuche todo el estadio. Ya estaban en posición de rematar y por eso Barco también acabó como para que el arquero se ocupara del armado de la barrera.
Llega como descarga Enzo Díaz. La pausa de Facundo. Colidio metió para Nacho, que por ahora está habilitado para Nacho para el Colibrí. Lo tuvo el Colibrí, no se puede entender. Frente a Arce, mano a mano. La definición el Ángel Borja. Y recibió un golpazo Riestra, que no reacciona cuando la tiene Milton Celis. Herrera al suelo. Lo tuvo River en el tercero. Bueno, de segundo, no tengo problema. 5 Nico iguales. Tremendo, boludo, ese divino. Antes era más fácil porque teníamos experiencia física, ¿te acordás? A mí me gustaba más, gastábamos en papel, obvio, Ecología, boludo. pero vos le dabas el papel antes al capitán y tenías la empresa, la lista, y ponía el número. Inmediatamente ibas por después qué número se Baja, marcame a alguien. Pero eso, aunque no tengan camiseta, no importa porque los equipos no tienen camiseta a veces. Pero decía Pepe, si yo tengo el 9, después te pasaba y yo vuelvo el 9, listo, boludo. Deberían. Pero a veces tocaba. Cuatro el coche, Claro. Hicieron 2 y 2. Pero eso sí lo tenés que anotar. Para que no te caguen. Como Santino, que tiene fútbol, boludo. Que pele. Los de Santa Cruz son todos de él, boludo. A mí me da paja volver a revisar. Claro, los demás no hicieron ningún gol, ¿no? No, boludo. ¡Dale ya! Sí, viene. ¡Fuera, picho! Seguimos. ¡Lanza! ¡Dale! En tabla. ¿1-1 o 2-1? Tabla. Ah, no. 1-0. 2-2. Nacho de tiro libre. Agarra ese que estoy viendo del bolso, por favor. ¿Estás en la cancha de allá? No, por favor. Estabas bronceado, Guido. ¿Sí? ¿Estaba zunga? Ya no da. Ahora lo sí lo imagino. Gol de Herrera. Gol de Herrera. Gol de Herrera, 3-0. 3-0. Sí. Zunga. Es muy jugado, boludo. Capaz en otros países es más normal. Sí, en Brasil. Brasil es re normal. México también. México también. No, siempre es. Es como que estás así, ¿viste? Como Ben Stiller en los Fokker. Muy mina acá, no está en la cultura. Sí, vi esas calzas casi Santi, feliz año. Esas calzas bien ajustadas, ¿viste? ¿Descansaste? Sí, estoy nuevo, boludo. ¿Dejaron descansar a los chicos? ¿Vos no te fuiste a ningún lado? Sí. No. ¿Por qué? Porque ya no me paga lo suficiente, ya que estoy acá con el video. Ah, bueno, yo me fui porque yo no pagué alquiler allá. No, fiesta. Es clave eso. Es clave. Claro. Y fui bastante, o sea, gasté, pero bien austero, o sea, no es que... No, sí, comí en la Porque playa. si por el nene, claro, te llevaba un palo, te lo gastás, ¿no? Sí. Porque te recebaba. Claro. Entonces, pero no, lo importante era... íbamos a la playa, compramos una cremona, a la mierda, mate, cremona. Sí, no íbamos a comer, íbamos a la playa. Si tienen cocina... Pasa que salís del agua y te da un hambre. ¿Cocinan ustedes? ¿O no?
Cocinan ustedes. Sí, cocinamos. Sí, salimos a comer allá mucho más barato, aparte. Mucho más barato. Comemos sushi por 15 lucas, 4 adultos y acá sale 35.000 pesos. Entonces, otra cosa, boludo, también. Es vida de pueblo, ¿viste? Está bueno. Y bueno, así que bueno. Me dice, como mi suegra vive allá, y mi señora tiene todos los tíos de Mar del Plata, Igual Ali, teníamos siempre una excusa. Vamos ahí y amortizamos una cena, ¿viste? Pero lo importante es la familia. Todo el ascendido. Cerró por todos lados. Si tenía que pagar alquiler, no creo que iba 7 días con toda la familia. Qué bien. No sabes si es de esto o de Speed, Aparte la camiseta es literalmente es una camiseta genérica de Adidas Sí, con ¿viste? el escudo y un coso de Porque reta. si no, tendrá que tener Adidas. Sí. La compran ellos, ¿no? Sí, la compran ellos y le ponen... Son genéricas. ¡Vamos! Si la camiseta Nani, boludo, hay una que las vende, boludo. ¿Qué juega la joyita? En esa cancha. ¿Cómo, amigo? Bien que están de blanco. Como 40 minutos también, no tanto de verde, yo estoy de blanco. Ah, En el otro torneo atajaba yo de 5. yo dije, bueno, lo voy con esto. ¿quieres hacer planilla? Sí, amigo. Ya acá. La de Pela Guido. ¿Termina arrancado el segundo? Está empezando el segundo tiempo y 5 juegan. Cortando Caro Torres. Colidio buscaba salida de Maxi La- Rodríguez. Herrera no puede, mal cálculo, se viene. Y marcando la marca de González Pires. Es lateral para el dueño de casa. ¿Vos armaste las ligas? No. Las armas Cian. ya me dijiste, no, sí. Sí, me pregunta equipos que vi, que no vi. Contale qué droga consumo. Mucha marihuana. ¿Eh? Mucha marihuana. De la buena esa. Sí, eso sí. Vive muy volado. Sí. Vive dos partidos en la primera, nos pone. ¿Sabes? ¿Crees que corramos? Tiene No, ustedes ganas de correr, tiene. ustedes juegan bien, boludo. Se lo merecen. Por 40 lucas mínimo vengan a jugar más. Ya tenemos la punta de leche. Pelota dominada con superioridad numérica. Recién Acuña Ángela le dijo El alquiler de la cancha. El año pasado pagamos. Nosotros en general hacemos el cálculo que ustedes aprox pagan una cancha, cada equipo. Y la otra es acá. Y imagínate que están pagando 40. Y un poquito más de 40. Cuando saqué el cálculo yo estaba en otro equipo. Yo entré acá porque un día me llamaron para ver si podía dar una mano. Celis, Fonseca contra él. Mete Herrera. Es que para comparar el año pasado, le sacábamos más diferencia a cada cancha. Pero ahora no se puede, porque si no, no juega nadie. También es eso. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y yo averigüé, dije, pero igual cuánto está para alquilarla, que otro dólar alquilando. Digo, para el final, ponen 30 y pico cada equipo. Ponen 5 o 6 lucas más y te ponen un torneo. Yo estaba con un equipo acá que yo jugué que se llama Defensa Inmundicia. Sí. Yo también estoy en el grupo de eso, pero yo tipo, literalmente fui a jugar 2 o 3 partidos con ellos y dije, miren, me Lucas Tortora, Sí, son buenos pibes. yo le dije, no sé, yo juego con ustedes, pero juego hasta que nos jugamos ahí con mi equipo. Y justo que estábamos en el torneo y le mandé un mensaje y necesitamos el equipo. Y en el grupo de ellos mandaron 40 chicos y se bajaron todos. Sí, me dijo Lucas. Se bajaron todos. Yo en mi cabeza dije, opa, pero al mismo tiempo dije, todos subieron un 100%. Sí, no, es que a mí me pasa con mi equipo y también me pasa hoy. Yo igual las empiezan a acostumbrar a hacer unos números porque parece mucho, pero en realidad... No, Porque estuvieron mucho tiempo sin jugar. Claro, exacto. pero hoy fui a desayunar con mi novia, 2 cafés con leche, una verga de canela y una medalla gigante. Una verga gigante. Sí. 5.500 pesos. Escucha, ayer fui a Peters, porque una vez, por mes tenemos, como no vamos a ver San Valentín, porque San Valentín tenemos que ir a Peters, te digo, 8 lucas, 4 panchos y 2 pesos, chiquitas, 8 lucas. Y me dijo, hay un shopping ahora que había en Devoto, que es como no es un shopping, es como un paseo que hay en Devoto, cruzando así la plaza. Y como nos queda cerca, fuimos.
y no había nada. Y dijimos, bueno, vamos a tomar un café Martín en frío. Otro chulito más y un vasito chiquito así. Justo agua le echan el café ese frío. No, boludo. Es que yo a veces cuando hablo con los equipos con más confianza digo, mirá, le molesta un lado más chiquito hasta 3 lucas. 4 lucas para compartir el fútbol, no me jodas. Sí, por eso. Gasto más en droga. Igual sí. Yo por suerte no compro drogas hace un montón de tiempo. No, perdón. Lo dejaste eso. Por suerte. Lalo no sé cuándo estará pagando, boludo. Sí, vivo, ¿no? No sé. No sé, boludo. Onda, no te habló ni nada para torneo. Qué raro. A ver si se rescató que volvió o ni está rescatado el de su vida. Porque hay gente tampoco Lalo. Porque es raro. Es raro. Chicos, voy a buscar a ver si hay algo para aplicar. Porque no sé. ¿Encontrás un agua? Sí. Grande sí. No, chica. Vuelvan a empezar, ¿no? Capaz que compre una grande y la compartimos. Hacemos para acá. ¿Sabés qué podemos hacer? Agarrar los ¡Corre, hilos Thiago! que trajimos y lo mandas en la heladera. ¡Solo! Y la ponemos en la heladera ahí. ¿Está en la heladera o no? La heladera está en el fondo. ¿Está? Sí. Creo. Sí, creo que sí. La Llegó trajo. Cian para trabajar. ¿Cuándo? ¿Que la trajo y se la llevó? No. No, yo en el verano se la llevó. ¿La trajo de nuevo? Sí, creo que lo vi. Sí, estaba la heladera, ¿no? En el fondo. ¡No, Micha! Che, Val. Val. Decime cuándo. ¡Bajale! Buena, buena, mucho huevo. ¡Solo! Y mandamos la birra ahí, ¿sabes qué? Los pibes. Sí, es malísimo. No te cansas ahora, Val. Ese atajó en Martino, 13. punto, vayan, dale. Después se fue porque hubo un problema, no sé si por golpeador ¡Es antes! o una causa de violación, algo así. ¡Salile, Lucho! Y desapareció un tiempo y apareció en Riestra, boludo. ¡Como loco! ¡De nuevo! Se mareó. Agarra agua, Thiago. Ahí va el doc. Avisale al doc. ¿Tiene al auto? Creo que está ahí, el celular, luego la... Siga. ¡Dale, dale! Che, dale. Juega 11 ahí. Voy a empezar. ¿Qué querés ver? Puta, Dori, me parece. Saludá y vos me pedís. Baje uno. ¡Iván!
Se fue la pelota. Se fue la pelota. Date. El teléfono que cierra por después. Pará, boludo. ¿Y de qué? ¿Y cuánto agarras? Ya gané 10. De onda gané 10. Pues fue un primer tiempo y ganó 12. Dale, Rafa. Solo. No entienden pase, boludo. Tranquilo. Abre, Fran. ¡Ey! Esa es más grande. Bien. Mati solo. Mati solo. Vamos, viejo. ¡Mal! Por allá. Sí, que sea, amigo. ¿Cuántos? Ahí está, amigo. Vela. Hay cambio libre. Mal ahí, vale, pase. La lava Ahora, chicos, cambio libre. Agua. No, Rafa, una boludez así no puedo. Pará. Rafa, es una boludez lo que le está discutiendo. ¿Cómo voy a estar así para hacer un pase? Esos son nuevos los verdes, ¿no? No sé. Esta también tiene mucha camisa. Sí. A dos. Vas aquí una
Che, el ataque de locura que le agarró a Andrés ayer. Se puso como loco. Estaba muy loco. No se puede decir. Ustedes son muy atrevidos. Un minuto de partido. Hoy le dijo. Un minuto de partido y si de vuelta le dijo. ¡Amigo, la Dale, medio. Dale, boludo. Dale. Sí. Volvete la cancha que están jugando, pero vení un poquito. Repetí. Todo lo que va, vuelve y viene tiene un ¿Y qué anda ayer? Yo bien. Y si no te van a decir. No, pero la otra me decían que era una bola. ¿Qué tenía, no? Me encantó, por eso lo veo. Estoy jugando de 3. Pero Puta madre. ¿cuánto va? ¿4? Igual. Te dije. No tuvo entrenamiento. Sí, yo también. No, no tengo. Correla. ¿Qué? ¿Le cupiste la nuca? Ven acá. Juega Nico. Ya está el Capi. Val, volvé, Val. Me falta Edge. Ahí le voy. Izquierda, Martino, baja. Y noche salimos para el baile. Izquierda. Cambio. Martín, anda arriba. Por Juan. Pero ese déjalo ahí, amigo, yo voy a cargar uno. Ah, ¿y otro? Dale, pasa arriba, Thiago, venga conmigo. Hacia atrás. ¡La puta que lo parió! Vaya vos, ¿no? 4 me faltan. ¿Te puedo pedir el bidón de agua si yo lo tengo a mano y me puedo ir? Ahí lo tengo. Dale. Nacho, hay 3,5. Igual no pasa nada, pero tranqui.
¿Qué quién? Sí, ese pibe. Ya termino. Sí, por eso. Vení. Cambiara. Santi, quedaste colgando allá. Sigue. Nico. Tomás. Corner. Esa. Vamos. Sigue. ¡Volvé, Laza! Corta. Cuando termine me mandás a la foto para acá. Ya terminaste en un minuto. ¿Cuánto? Celo, dale. Caño que acaban de meter. Le esperó, pero así parado. Estaban en unas pares. Un rebote. Dame algo, pero... Ya podría, ¿no? Ah. A ver, More. Nico, sí. Es raro, Pregunta a Jean qué colores de pecheras hay, así pide otros. Lo que ves. Hay naranja, sí, hay 5 naranjas, hay ponele 7, 8 verdes, hay 2 azules. Hay 5 naranjas, ponele que 7, 8 verdes y 2 azules. Algo así. Así con eso lo que quieras. Si no, pedí todo flúor y total flúor, no tiene nada. Claro, que pida todas verde flúor y a la mierda. Sí, todo verde flúor. Pedite, no sé, 50 verde flúor, 40 verde flúor, toda la mierda. Nadie tiene verde flúor. Ya hice ahí adentro hay una botella de agua que compré, Ale. ¿Estaba el coso? Sí. Pico. ¿Y metiste la birrita ahí? No. Ojo, Están ahí adentro de la bolsa de la costa. Tenía fama de que...
tirá. Se va a